Mira a tu alrededor. Si te detienes a observar con cuidado, notarás un patrón fascinante y abrumador que rige nuestra realidad. Un patrón que desafía por completo la idea de un cosmos nacido de un caos ciego. Piensa en el agua que se arremolina al vaciarse, en los violentos huracanes que barren los océanos o en nuestra propia Tierra, rotando incansablemente sobre su eje para regalarnos la certeza del día y la noche. Y si elevamos nuestra mirada a través de un telescopio, vemos exactamente lo mismo a una escala aterradora. Estrellas girando alrededor de inmensos centros gravitacionales y galaxias enteras abrazadas en colosales y majestuosas espirales. Todo gira, absolutamente todo, desde los dominios más diminutos e invisibles de la realidad, donde las partículas subatómicas poseen una misteriosa propiedad que los físicos cuánticos literalmente llaman spin, hasta la inabarcable inmensidad de las estructuras galácticas. El universo entero está inmerso en un vals eterno, profundamente matemático y maravillosamente calibrado. Pero te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la materia prefiere esta incesante danza en lugar de un reposo absoluto, inerte y estático? ¿Por qué la energía del cosmos se organiza en ciclos precisos en lugar de viajar en líneas rectas y aburridas hacia el olvido? Para mí, me resulta fascinante comprender que esto no es una simple casualidad estadística. Nos encontramos ante el eco de un principio racional subyacente. Hoy razonemos juntos para desentrañar por qué ocurre esto y qué nos revela sobre la estructura misma de la realidad. Si valoras la razón, rechazas las respuestas superficiales y buscas comprender la profunda inteligencia detrás del universo, suscríbete al Código Estelar, acompáñame y preparemos nuestra mente para este viaje. Comencemos nuestro análisis desde los cimientos mismos de la realidad física. Si te pregunto qué significa estar completamente quieto, probablemente pensarás en sentarte en una silla en una habitación silenciosa, pero desde una perspectiva lógica y científica, el reposo absoluto es una ilusión gigantesca. En este mismo instante, tú y yo estamos sobre una esfera de roca que gira sobre su propio eje a una velocidad tremenda. Mientras orbitamos alrededor del Sol a velocidades aún más vertiginosas, y nuestro Sol a su vez está trazando una inmensa órbita alrededor del corazón palpitante de la Vía Láctea, no existe la quietud absoluta en el cosmos. Todo está en movimiento continuo, pero la pregunta central persiste. ¿Por qué este movimiento toma la forma de un giro y no de un caos errático? Para desentrañar este misterio, debemos examinar una de las leyes más hermosas e inquebrantables de la física. Los científicos la llaman la ley de la conservación del momento angular. No te dejes intimidar por los términos técnicos. Su lógica es profundamente intuitiva y estoy seguro de que la has visto en acción muchísimas veces. Imagina a una patinadora sobre hielo realizando una pirueta en el centro de una pista. Cuando extiende sus brazos, su giro es relativamente lento y pausado, pero en el instante en que junta sus brazos hacia su cuerpo, su velocidad de rotación aumenta de manera espectacular. Ella no ha generado nueva energía de la nada, simplemente ha conservado su impulso inicial mientras reduce el espacio físico en el que ocurre. Esta no es una regla inventada por la mente humana, es un principio inmutable, escrito de manera invisible en la estructura misma de nuestro universo. Ahora, tomemos este principio lógico terrenal y apliquémoslo al inicio de nuestro cosmos. Imaginemos esas colosales y primordiales nubes de gas y polvo cósmico flotando en el vacío del espacio hace miles de millones de años. En su estado inicial, estas nubes eran gigantescas, frías y aparentemente amorfas. Sin embargo, no existían en un vacío perfectamente estático y simétrico. Había pequeñas imperfecciones, corrientes sutiles, leves asimetrías gravitacionales provocadas por la interacción con otras nubes vecinas. Incluso la más microscópica tendencia a moverse en una dirección, por ínfima que fuera, contenía un impulso. Aquí es donde la brillantez matemática del universo entra en escena con un rigor absoluto. La gravedad, esa fuerza de atracción implacable, comenzó a hacer su trabajo. Empezó a tirar de todo ese gas y polvo hacia un centro de masa común. A medida que esta inmensa nube cósmica colapsaba y se encogía bajo su propio peso,
Actuaba exactamente igual que la patinadora sobre hielo que recoge sus brazos. Aquel movimiento inicial, casi imperceptible y difuso, tuvo que conservarse matemáticamente al reducirse drásticamente el tamaño de la nube cósmica. Ese leve movimiento rotacional se aceleró de manera exponencial. Lo que comenzó como una deriva silenciosa se transformó inevitablemente en un vórtice furioso. Un disco de materia giratorio de proporciones verdaderamente inimaginables. De estos inmensos discos de materia en rotación nacieron las estrellas brillantes en sus centros superdensos y los planetas rocosos y gaseosos en sus márgenes exteriores. Razonemos juntos sobre la profunda implicación existencial de esto. Si el universo careciera de esta rigurosa ley matemática de conservación, si la gravedad actuara sola y de manera brutal, sin el contrapeso inteligente del giro, el destino de la materia sería catastrófico. Las nubes de gas simplemente se precipitarían en línea recta hacia su centro, aplastándose en entidades masivas, oscuras y estériles. No habría órbitas planetarias. No habría sistemas solares estables. No existirían estrellas que irradiaran luz y calor de manera constante y moderada. Y por supuesto, nosotros no estaríamos aquí hoy debatiendo este tema. El giro, la rotación, es el elegante mecanismo que el cosmos utiliza para resistir el colapso gravitacional total. Crea un equilibrio asombroso entre la fuerza que tira hacia el centro y el impulso que busca escapar. Una órbita estable. Piénsalo cuidadosamente, no es más que una caída libre perpetua donde la velocidad de avance impide exactamente que el objeto colisione contra el centro. Lo que me resulta verdaderamente asombroso no es solo la mecánica implacable de este proceso, sino el hecho de que obedezca a leyes abstractas tan puras y precisas. Las leyes de la matemática y de la física no son entidades materiales, no tienen masa, no ocupan espacio, son de naturaleza conceptual y inmaterial. Entonces debemos preguntar, ¿cómo es que la materia física e inconsciente sabe que debe obedecer reglas matemáticas inmateriales con tanta exactitud? Para mí, la fe ciega en que el azar ciego produjo un orden tan riguroso requiere mucha más credulidad que reconocer lo evidente. Este universo no es un accidente fortuito. La existencia de leyes que orquestan el giro de cada entidad, desde los sistemas solares hasta los huracanes, apunta fuertemente a una mente sumamente racional que fundamenta toda la realidad, y te aseguro que apenas estamos rascando la superficie de este misterio. Hemos observado cómo la danza giratoria de los planetas y las galaxias nos protege del colapso gravitacional, revelando un orden matemático a escala cósmica. Pero permíteme llevarte ahora a un viaje en la dirección opuesta. Alejémonos de los inmensos vacíos del espacio exterior y sumerjámonos en el abismo microscópico del espacio interior, hacia los bloques de construcción fundamentales de ti, de mí y de todo lo que tocamos. Nos adentramos en el reino de los átomos y las partículas subatómicas. Aquí el misterio del giro no solo continúa, sino que se vuelve profundamente extraño y matemáticamente deslumbrante. Cuando yo estudiaba física básica por primera vez, me enseñaron, como a muchos de ustedes, el modelo clásico del átomo. Imaginábamos un núcleo central pesado y denso, similar a nuestro Sol, con pequeños electrones girando a su alrededor en órbitas prolijas, exactamente como los planetas en nuestro sistema solar. Era una imagen hermosa, elegante y fácil de visualizar. Sin embargo, a medida que la física cuántica maduró, descubrimos que la realidad es mucho más asombrosa y compleja que esa simple analogía planetaria. Resulta que las partículas fundamentales, como los electrones o los quarks, poseen una propiedad intrínseca que los físicos denominan spin cuántico. Ahora bien, piénsalo cuidadosamente. Si te digo que una peonza o un trompo de madera tiene spin, imaginas un objeto sólido rotando físicamente sobre su propio eje en el espacio tridimensional. Pero un electrón no es una bola de billar microscópica. Según nuestros mejores conocimientos científicos, un electrón actúa fundamentalmente como una partícula puntual, es decir, no tiene volumen físico ni superficie espacial que podamos medir de manera tradicional. Entonces, nos enfrentamos a una paradoja fascinante que desafía nuestra intuición cotidiana.
¿Cómo puede algo que carece de tamaño físico rotar sobre sí mismo? ¿Cómo puede poseer momento angular, la fuerza viva del giro, si no tiene masa distribuida en un espacio físico real? Aquí es donde la elegancia de las matemáticas puras acude a nuestro rescate para iluminar la oscuridad cuántica. El spin cuántico no es un giro mecánico que podamos ver con un microscopio ultrapotente. Es una propiedad matemática pura, un valor inalterable arraigado en la esencia misma de la partícula. Como si el universo hubiera codificado el concepto del giro en el código fuente de la realidad material, antes incluso de que el espacio y el tiempo adquirieran significado. Consideremos la asombrosa precisión de este diseño. Los electrones tienen un valor de spin fraccionario específicamente de un medio. Para entender la extrañeza lógica de esto, imagina que tomas un libro y lo giras 360 grados. El libro vuelve exactamente a su estado original, ¿verdad? Es una regla lógica e irrefutable de nuestro mundo cotidiano. Sin embargo, una partícula cuántica con un spin de un medio debe dar 2 vueltas completas, es decir, rotar 720 grados para volver a su estado cuántico original. Esto desafía por completo nuestra geometría ordinaria, pero obedece impecablemente las ecuaciones matemáticas más rigurosas que sostienen el universo. Y aquí radica el núcleo de este profundo misterio. Este extraño giro no es una curiosidad abstracta e inútil, es la base absoluta que sostiene la estructura misma de la materia. Existe un principio inviolable en la física que dicta que dos partículas fundamentales con exactamente el mismo spin no pueden ocupar el mismo espacio cuántico al mismo tiempo. Razonemos juntos sobre lo que esto significa para nuestra mera existencia. Si los electrones no tuvieran esta propiedad intrínseca de giro, todos colapsarían hacia el nivel de energía más bajo, amontonándose sin orden alrededor del núcleo del átomo. No habría enlaces químicos, no habría diversidad molecular, no existiría el carbono, ni el oxígeno, ni la molécula de ADN, ni la biología, ni por supuesto seres humanos capaces de contemplar la inmensidad del universo. El átomo sería una entidad estéril y uniforme. La materia sólida que nos rodea existe únicamente porque este giro cuántico obliga a los electrones a apilarse en diferentes capas arquitectónicas, creando la maravillosa complejidad tridimensional del mundo que experimentamos. Si valoras la razón, rechazas las respuestas superficiales y buscas comprender la profunda inteligencia detrás del universo, suscríbete al Código Estelar. El hecho de que el movimiento de rotación exista tanto en las galaxias masivas como escudo contra el colapso gravitacional, como en las partículas sin tamaño como principio fundamental de la solidez estructural, me resulta sencillamente impresionante. Nos demuestra que el giro no es un accidente ciego de fuerzas aleatorias, es un concepto racional unificador, un hilo dorado que entreteje cada nivel de la realidad. La mente humana exige, de manera natural, una explicación de por qué las matemáticas inmateriales dictan con tanta autoridad la existencia de la materia física. Hemos explorado el vasto escenario de las galaxias y hemos descendido al reino fantasmagórico de la mecánica cuántica. Pero ahora permíteme llevarte a un terreno que es aún más íntimo y, francamente, presenta una paradoja fascinante en la naturaleza. Bajemos de las inalcanzables estrellas y salgamos del abstracto mundo subatómico para entrar literalmente en tu propio cuerpo. Aquí, en el ámbito de la biología molecular, el misterio del giro alcanza un nivel de sofisticación que desafía cualquier explicación basada en el puro azar ciego. La paradoja es la siguiente. Cuando pensamos en la vida biológica, solemos imaginar cosas orgánicas, fluidas, células suaves y reacciones químicas líquidas. No imaginamos maquinaria dura, engranajes mecánicos rígidos o motores rotativos. Esa es la tecnología que nosotros, los seres humanos, inventamos en fábricas utilizando nuestra mente consciente. Sin embargo, la ciencia moderna nos ha revelado una verdad espectacular. En el corazón mismo de casi cada célula viva de tu cuerpo existe un motor físico que gira a miles de revoluciones por minuto. Razonemos juntos sobre este asombroso descubrimiento. Existe una molécula específica que actúa como la moneda de energía de la vida, encargada de proporcionar el combustible para absolutamente todo lo que haces, desde parpadear hasta procesar mis palabras en este instante.
Para fabricar esta molécula vital, la naturaleza utiliza una máquina proteica incrustada en las membranas de tus células. Los biólogos la llaman sintasa de ATP. Pero no dejes que el nombre biológico te engañe sobre su verdadera naturaleza. Es, de manera literal y demostrable, un motor rotativo eléctrico a escala nanométrica. Piénsalo cuidadosamente. Este motor tiene un rotor, un estator, un eje de transmisión asimétrico y múltiples engranajes moleculares. Funciona exactamente con la misma lógica que una turbina hidroeléctrica en una gran represa. Así como el agua que fluye a través de una presa hace girar una enorme turbina para generar electricidad, dentro de tus células hay un flujo constante y dirigido de partículas llamadas protones. Estos protones atraviesan el estator estático de esta máquina molecular y obligan al cilindro central a girar físicamente. A medida que éste gira de forma mecánica, choca, presiona y deforma otras proteínas cercanas, forzándolas con precisión matemática a ensamblar los componentes químicos y crear la energía que te mantiene vivo. Me resulta fascinante y, al mismo tiempo, intelectualmente abrumador contemplar la elegancia de este diseño. Esta máquina es tan minúscula que podrías poner 100,000 de ellas de lado a lado y apenas alcanzarían el grosor de un cabello humano. Sin embargo, gira con una velocidad vertiginosa y ópera, con una eficiencia termodinámica cercana al 100%, superando con creces cualquier motor rotativo que los ingenieros humanos más brillantes hayan logrado construir en toda nuestra historia. Aquí es donde la mente verdaderamente racional debe detenerse. Chazar las asunciones fáciles y hacer las preguntas lógicas más duras. Se nos pide a menudo que creamos, en nombre de un materialismo estricto, que procesos no guiados, eventos aleatorios y mutaciones sin propósito, lograron ensamblar gradualmente, paso a paso, las complejas piezas de un motor rotativo perfectamente calibrado. Pero la lógica elemental nos dice que un motor no funciona hasta que todas sus partes esenciales están sincronizadas. Piensa en un reloj analógico tradicional. Si tomas ese reloj y le quitas un solo engranaje rotativo, no obtienes un reloj que simplemente da la hora con menos precisión. Obtienes un reloj completamente roto que no sirve para absolutamente nada. Lo mismo ocurre con este motor biológico celular. Si el eje es ligeramente demasiado corto o si el rotor no encaja a la perfección con el estator, no tienes un motor primitivo, tienes un estorbo inútil que no produce energía. Y sin esa energía la célula muere. No hay supervivencia. No hay evolución que valga. Esta es una paradoja insalvable para quienes defienden que el universo es un accidente ciego sin mente. Vemos el movimiento giratorio dictando la estabilidad en los cielos y proporcionando la estructura en los átomos cuánticos. Pero aquí, en el nivel fundacional de la vida, el giro ha sido domesticado, aprovechado y transformado en tecnología de altísima ingeniería. Cuando yo observo un motor eficiente y complejo, mi experiencia uniforme y mi intelecto me dictan invariablemente que estoy ante la obra de un ingeniero, ante el producto de una mente racional. Atribuir la existencia del motor rotatorio más perfecto del universo, el que late y gira dentro de ti en este preciso segundo a un caos ciego, es abandonar la razón empírica. El universo está profundamente impregnado de intencionalidad racional. Hemos visto el giro protegiéndonos del colapso en el espacio cósmico, estructurando la materia en el mundo cuántico e impulsando la vida en nuestros propios cuerpos. Ahora quiero llevarte al límite mismo de lo que nuestra mente puede procesar. Quiero presentarte lo que verdaderamente me abruma como matemático. Cuando la naturaleza gira, crece y se expande, no lo hace de manera torpe o arbitraria. Dibuja patrones, y no cualquier patrón, sino una geometría tan precisa, tan abstracta y tan bella, que te obligará a cuestionar la naturaleza misma de la realidad material. Imaginemos por un momento que la materia por sí sola fuera la realidad fundamental. Si esto fuera cierto, la forma en que las cosas giran y se agrupan debería ser producto del choque fortuito de fuerzas físicas aleatorias. Sin embargo, cuando observamos de cerca la rotación en la naturaleza,
descubrimos que obedece a un código abstracto que existe completamente fuera del tiempo y del espacio. Razonemos juntos, utilizando una sencilla secuencia de números. Comienza con el número 1, suma otro 1 y obtienes 2. Suma el 1 y el 2 y obtienes 3. 2 más 3 son 5. 3 más 5 son 8. 5 y 8 son 13. Y así sucesivamente. Esta es la famosa serie de números que muchos conocen de las matemáticas básicas. Ahora, si tomas cualquier número de esta secuencia y lo divides por el número inmediatamente anterior, a medida que avanzas hacia el infinito, el resultado se acerca mágicamente a una proporción matemática exacta e invariable. Aproximadamente 1,618. Los pensadores antiguos llamaron a este número inmaterial la proporción áurea, pero aquí es donde nuestra mente debe detenerse y asombrarse profundamente, porque este número no se queda atrapado en los polvorientos libros de texto de las universidades. Se manifiesta físicamente en casi todo lo que gira en nuestro universo. Si tomas una flor de girasol y observas detenidamente el patrón de sus semillas, verás que están dispuestas en espirales que giran entrelazadas hacia la izquierda y hacia la derecha. Si cuentas el número de esas espirales, te garantizo que casi siempre serán números adyacentes en nuestra secuencia matemática, 21 y 34 o 34 y 55. Lo mismo ocurre con la rotación de las escamas de una piña de pino o con la concha giratoria de un nautilo en las profundidades del océano. ¿Por qué ocurre esto? Porque geométricamente esta espiral exacta basada en la proporción áurea es la manera más eficiente que se puede concebir matemáticamente para empaquetar objetos o distribuir energía en un espacio circular sin dejar huecos inútiles. Ahora, expande tu visión. Ese mismo ángulo de giro exacto dicta la forma en que se enroscan los vientos de un huracán devastador sobre el océano. Y de manera aún más vertiginosa, es la misma proporción matemática exacta que esculpe los inmensos brazos giratorios de las galaxias enteras a millones de años luz de distancia. Piénsalo cuidadosamente. Una planta de girasol no tiene cerebro, sabe absolutamente nada de geometría, no puede hacer cálculos y carece de intención consciente. Un sistema meteorológico es simplemente aire y agua movidos por presiones térmicas. Es un fenómeno completamente ciego. Una galaxia es una aglomeración inanimada de gas ardiente, rocas y polvo cósmico. Ninguna de estas entidades físicas tiene la capacidad intelectual de comprender o de elegir obedecer un teorema matemático abstracto y, sin embargo, lo hacen. Obedecen con una fidelidad que para un observador esto resulta estremecedora. La materia inconsciente se somete de manera absoluta e inexcusable a leyes inmateriales. Como matemático, esto es lo que me resulta tan revelador. Las matemáticas no están hechas de átomos. Las matemáticas son entidades conceptuales, son puras ideas. Y las ideas, por definición lógica e ineludible, solo pueden ser el producto de una mente. El hecho de que el universo físico, en todos sus giros y rotaciones a través de las escalas, esté escrito en el riguroso lenguaje de las matemáticas, demuestra lógicamente que la mente precede a la materia. El giro perfecto que observamos no es una coincidencia material afortunada, es una firma intelectual brillante. Si valoras la razón, chazas las respuestas superficiales y buscas comprender la profunda inteligencia detrás del universo, suscríbete al Código Estelar. Nos encontramos frente a la innegable evidencia de que las proporciones y leyes que gobiernan el giro cósmico no fueron inventadas por el intelecto humano, sino simplemente descubiertas por él. Y si nosotros las podemos descubrir y comprender, es porque un intelecto superior las pensó primero. Hemos llegado a un punto donde debemos confrontar la implicación más profunda de todo lo que hemos analizado. Hemos rastreado este movimiento giratorio desde las inmensas galaxias que navegan por el vacío, pasando por los motores moleculares que giran dentro de tus propias células, hasta la mismísima geometría abstracta y material que dicta la forma de la naturaleza. Ahora debemos hacer la pregunta filosófica y lógica definitiva. ¿Qué nos dice esta omnipresencia de un orden matemático sobre la naturaleza última de la realidad? A menudo se nos pide que aceptemos una narrativa muy específica. Se nos dice que todo este orden impecable, toda esta danza cósmica
magistralmente sincronizada, es simplemente el resultado del tiempo, la materia material y el puro azar, actuando sin ningún tipo de dirección. Pero analicemos esta afirmación con el rigor implacable que exige, porque me resulta intelectualmente vacía y francamente defectuosa desde sus mismos cimientos. Piénsalo cuidadosamente. El azar no es una fuerza física. El azar no tiene masa, no tiene energía, no posee intelecto ni propósito. El azar es simplemente una palabra conceptual que los seres humanos utilizamos para describir probabilidades matemáticas, como cuando lanzamos una moneda al aire. Afirmar que el azar abstracto creó las leyes precisas del momento angular, o que el azar calibró con una precisión pasmosa la fuerza gravitacional para que los sistemas estelares puedan girar sin colapsar, cometer un error categórico masivo. Es exactamente igual de ilógico que afirmar que la probabilidad matemática de sacar un 6 en un dado fue lo que talló y fabricó la madera del dado. Las leyes matemáticas del movimiento circular cuántico y cósmico no pudieron ser creadas por la materia, porque la materia misma necesita que esas leyes ya existan para poder estructurarse en primer lugar. Imagina por un momento que arrojo 1.000.000 de peonzas de metal desde un avión sobre un terreno irregular. La fuerza de la gravedad y el choque contra el suelo generarán movimientos, sin ninguna duda. Verás caos absoluto, colisiones violentas y finalmente quietud total a medida que la energía se disipe por la fricción. Lo que jamás verás, sin importar cuántos miles de millones de años estés dispuesto a esperar, es que esos objetos se organicen espontáneamente en un sistema interconectado, girando en perfecta armonía matemática, evadiendo la destrucción mutua. El caos físico y ciego destruye el orden complejo, no lo genera de la nada. Y sin embargo, cuando miramos nuestro universo en toda su escala, vemos que ha eludido el caos gravitacional a través de este giro perfecto. El giro es el antídoto geométrico contra el colapso absoluto. Este nivel supremo de calibración exige una causa que sea adecuada a su efecto, pero aquí radica la verdad lógica más contundente de todas, y te pido que razones esto conmigo hasta sus últimas consecuencias. La ciencia misma, la capacidad maravillosa que tú y yo tenemos para observar estos fenómenos, calcularlos y maravillarnos con ellos, se sostiene sobre una suposición gigantesca. Asumimos que el universo es racionalmente inteligible. Si la cosmovisión materialista fuera cierta, tu cerebro no sería más que el producto accidental de colisiones ciegas y sin propósito de átomos cuánticos giratorios. Si nuestros pensamientos y facultades de razonamiento son únicamente el resultado final de un caos molecular no guiado, entonces, ¿por qué deberíamos confiar en nuestra propia mente cuando nos habla sobre la física nuclear o la estructura del cosmos? Si sabes que una computadora fue ensamblada al azar por un huracán en un depósito de chatarra, no confiarías un solo segundo en los cálculos que imprime, la única base lógica y sólida que nos permite confiar en que nuestra ciencia es válida y de que nuestras mentes pueden desentrañar verdaderamente la asombrosa mecánica rotacional del cosmos, es que tanto las leyes del universo como la mente humana comparten el mismo origen racional. La lógica inquebrantable nos obliga a concluir que si el universo físico obedece a leyes inmateriales y matemáticas con tanta exactitud, la fuente última de esa realidad no puede ser una fuerza muerta. Debe ser una mente infinitamente superior. El giro constante e implacable de absolutamente todo lo que existe no es un accidente afortunado en medio de un abismo oscuro. Es la prueba racional e ineludible de un diseño intencional. Hemos llegado al vértice de nuestro viaje. Razonemos juntos sobre lo que verdaderamente significa todo este intrincado diseño que hemos explorado. Hemos viajado desde los inabarcables brazos espirales de nuestra galaxia, impulsados y equilibrados por la conservación del momento angular, hasta la exquisita maquinaria nanométrica que gira dentro de tus células biológicas. Y hemos comprobado cómo cada uno de estos niveles obedece a leyes matemáticas inmateriales. Pero, ¿cuál es el propósito final de esta incesante danza cósmica? Piensa en lo que sucedería si el universo dejara de girar. Si los electrones perdieran repentinamente su spin cuántico, la materia sólida se desintegraría en un instante, colapsando en una sopa sin forma.
Si nuestro planeta dejara de rotar sobre su propio eje, los extremos brutales de temperatura extinguirían rápidamente toda forma de vida. Si el sistema solar detuviera su órbita perfecta, seríamos absorbidos y calcinados por nuestro propio Sol bajo la fuerza implacable de la gravedad. El Qigong, en su esencia más profunda y fundamental, es el sustento exacto de la existencia. Es el mecanismo físico y matemático que permite que el tiempo fluya, que las estaciones cambien, que la energía vital se distribuya y que la vida prospere. Un universo estático y quieto sería irremediablemente un universo muerto. Este movimiento perfectamente orquestado es, de manera literal, el latido del cosmos. Me resulta fascinante que la cosmología moderna nos asegure que el espacio y el tiempo tuvieron un comienzo absoluto, un punto singular en un pasado remoto. En ese primer instante, el inmenso reloj cósmico fue puesto en marcha. Pero la física más pura y elemental nos enseña que un objeto en reposo permanecerá en reposo a menos que una fuerza externa y directiva actúe sobre él. La materia inerte y ciega, por definición, no puede darse movimiento ordenado a sí misma. La rotación inicial, ese primer impulso maestro que encendió la danza armónica de los átomos y las galaxias, eludiendo la destrucción gravitacional instantánea, tuvo que provenir de una causa que reside más allá del espacio, más allá del tiempo y más allá de la materia misma. No estamos observando los restos caóticos y afortunados de una explosión sin sentido. Estamos contemplando una obra de arte fenomenal, escrita en el lenguaje inquebrantable de las matemáticas puras. El universo es un inmenso texto racional y tú y yo poseemos asombrosamente la mente necesaria para descifrarlo. Esto no puede ser el resultado de fuerzas aleatorias. Esta afinación hiperprecisa, esta elegancia intelectual que respira en cada rincón de la realidad, clama lógicamente la existencia de una inteligencia creadora insuperable. Si valoras la razón, rechazas las respuestas superficiales y buscas comprender la profunda inteligencia detrás del universo, suscríbete a El Código Estelar para concluir nuestro encuentro de hoy. Quiero pedirte que hagas algo muy simple. La próxima vez que veas el agua remolinarse o que observes las estrellas girando lentamente en una noche despejada, o incluso cuando simplemente respires y sientas la energía latiendo en tu propio cuerpo, no lo mires como un evento trivial o desconectado. Piénsalo cuidadosamente, estás presenciando la firma irrefutable de una mente suprema. Giro majestuoso de nuestro mundo y de todo lo que contiene es un recordatorio constante e innegable de que no somos huérfanos cósmicos abandonados en un abismo oscuro. Fuimos pensados. Fuimos planeados con una precisión que desafía nuestra comprensión. El universo fue dotado de este movimiento rotacional para crear un escenario estable, bellísimo y profundamente lógico, donde tú y yo pudiéramos existir, razonar, amar y asombrarnos. Yo sostengo, y la evidencia científica y matemática lo respalda de manera abrumadora, que la racionalidad de nuestro universo no es una simple ilusión evolutiva creada por nuestros cerebros para sobrevivir. Es la realidad objetiva y fundamental. Y el hecho magnífico de que podamos entender esta realidad, que podamos maravillarnos ante la elegante rotación de un simple átomo de una galaxia inmensa, significa que hemos sido diseñados exactamente para buscar la verdad que se esconde detrás de todo ello. Mantén tu mente siempre abierta, pero firmemente anclada en la lógica rigurosa. Nunca dejes de hacer las preguntas difíciles y de seguir la evidencia hacia donde quiera que conduzca. Soy John Lennox y ha sido un verdadero privilegio razonar contigo hoy.